Quiero leer un par de versículos. Primero el Salmo 119 y después preparen Oseas capítulo 2. Pero vamos a empezar con el Salmo 119. Si tiene su Biblia, Salmo 119. Es el salmo y el capítulo más largo de toda la Biblia. Lo vamos a leer entero. Salmo 119, un solo versículo. Cuando lo tengamos en pantalla me avisan. Versículo 126. Dice así. Si lo tenemos, vamos todos. Mire lo que dice. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Quiero leerlo en dos versiones más para tener un panorama un poco más amplio. Quiero dar vuelta a este versículo como quien dice. Y una es la Biblia de las Américas que dice: es tiempo de actuar, oh Señor, porque han quebrantado tu ley. Es tiempo de actuar, oh Señor, porque han quebrantado tu ley. Y por último, o lo que yo que voy a leer es palabra de Dios para todos, que dice: Señor, es hora de que hagas algo, pues la gente está olvidando tus enseñanzas. Es hora de que hagas algo, Señor, porque la gente ha olvidado tus enseñanzas. Les dije que quiero dar vuelta a este versículo porque hay varias maneras de verlo. Pero hay algo que he escuchado muchísimas veces, y tal vez usted, expresiones que están en la gente y a veces han estado en nuestra boca también. Expresiones como, por ejemplo, podríamos interpretar de este salmo: Señor, es tiempo de que hagas algo. Señor, ¿cuándo vas a hacer algo? ¿Cuándo vas a actuar? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a vivir en esta condición o voy a sufrir esta injusticia o voy a estar pasando por esto? Señor, es tiempo de que hagas algo. Es tiempo de que obres. Gente ha dicho: ¿por qué Dios no me da? ¿O por qué Dios no hace? Quizás las cosas más comunes que hemos escuchado: ¿por qué Dios permite? Creo que todos hemos escuchado o alguna vez hemos tenido alguna expresión así. ¿Por qué? Señor, ¿por qué? Porque es tiempo de que hagas algo. Acá el salmista dice: es tiempo de que hagas algo, porque han quebrantado tu ley. ¿Qué veía el salmista? Veía que a su alrededor, donde él vivía, en la ciudad, en el pueblo, veía que la ley de Dios estaba siendo quebrantada. Veía que la gente estaba yendo en contra de la palabra. Y él estaba diciendo: Señor, es tiempo de que suceda algo, es tiempo de actuar, es tiempo de que hagas algo. Yo creo que cuando nosotros vemos la ciudad en la que estamos viviendo, cada uno de nosotros, los tiempos en que estamos viviendo, el país, yo creo lo que está sucediendo, creo que eso es una expresión un poco que está en el corazón de todos. Anhelamos que Dios haga algo, ¿o no? Usted lo anhela, yo lo anhelo. Señor, haz algo. Haz algo. Hoy me decían que una de estas noches, no sé qué pasó, quemaron no sé cuántos autos, por ejemplo, aquí en la ciudad. Y le digo: Señor, haz algo. Frená las muertes, por ejemplo, que frená esas cosas que tal vez hacen tanto daño a tantas personas. A todos, al que la sufre, obviamente, a la familia y al que también la ejecuta, porque su alma va siendo partida. O sea, es daño puro. Y a veces decimos: Señor, ¿cuándo Dios va a hacer algo? ¿O por qué Dios no hace algo? O Señor, ¿hasta cuándo esto? Y así lo podemos ver por la ciudad.
pero a veces también lo vemos en nuestra realidad, en nuestra casa, en nuestra vida. Señor, ¿hasta cuándo voy a estar en esta condición? ¿O hasta cuándo vamos a estar pasando por esto? ¿Por qué Dios no haces algo? Y yo creo que eso lo decimos a veces porque no tenemos en cuenta un principio espiritual. Un principio espiritual que el enemigo, el diablo, por así decirlo, conoce y muchas veces lo transgiversa. Es el mismo principio que usó con Jesús cuando le dijo: si eres hijo de Dios, haz que las piedras se conviertan en pan. Como diciéndote: ¿por qué Dios no te da de comer si estás pasando esa necesidad? O sea, hay un principio espiritual oculto en este pasaje y oculto, manifiesto en las Escrituras, no oculto, que a veces nosotros ignoramos y terminamos preguntándonos las mismas cosas que la gente que no tiene a Dios se pregunta. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Y ese principio está en el libro de Oseas, capítulo 2. Está en toda la Biblia, pero es muy claro ahí. Capítulo 2 del libro de Oseas, cuando lo tengamos, versículo 23, que dice así. Leamos juntos, mire. En aquel tiempo responderé, dice Jehová. Yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. ¿Me está siguiendo? En aquel tiempo responderé, dice Jehová. Yo responderé a los cielos, dice Dios, y ellos responderán a la tierra. Otra traducción, Telea, dice: yo soy el Dios de Israel. Dice: y te juro que así será. Israel, cuando llegue ese día, yo haré que el cielo derrame su lluvia sobre la tierra. Y el principio espiritual que a veces no tenemos en cuenta es que el cielo, hablando de lo espiritual, del poder de Dios, el cielo responde a la tierra. Diga conmigo: el cielo responde a la tierra. A veces ese principio espiritual no lo tenemos en cuenta. El cielo responde a la tierra. Y como nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios que nos ama, que tiene buenas cosas, como sabemos que Dios es todopoderoso, nosotros a veces nos ponemos en una posición donde parecería que Dios tiene que hacer todas las cosas, en una posición donde ¿por qué Él no me da? ¿Por qué Él no hace? Si es bueno, si es todopoderoso, ¿por qué esto no sucede? Nos ponemos en una posición donde parecería que Dios es nuestro sirviente. Hace esto, hace lo otro, dándome aquello, y estamos en esa postura sin darnos cuenta tal vez, pero estamos pidiendo de esa manera, cuando no funciona así en el reino. En el reino no tenemos un Dios que suple nuestros caprichos o nuestras necesidades sin sentido. En el reino tenemos la palabra, en el reino tenemos los dones que Dios nos dio, en el reino tenemos las cosas que Él ha derramado sobre nuestras vidas, pero en el reino, en la vida cristiana, en la vida con Dios, el cielo responde a la tierra. Pastor, ¿qué nos quiere decir? Algunos ejemplos. Lo que Dios quiere hacer, lo que Dios te quiere dar, lo que Dios nos quiere dar, de alguna manera está condicionado por las acciones y las decisiones que nosotros tenemos. Ejemplo, cuando Daniel se pone a orar y ayunar 21 días, el ángel de Dios se le presenta y le da palabra, le da visión, le trae la respuesta y le dice: Daniel, desde el momento que dispusiste tu corazón, yo he sido enviado, y a causa de tus palabras he venido. ¿Tenía Dios la intención de contestarle a Daniel? ¿Tenía Dios la intención de bendecir a Daniel? ¿Tenía Dios la intención de traer visiones sobre Daniel? Sí. ¿Pero qué hizo que el cielo se manifestara? Que Daniel oró: a causa de tus palabras yo he venido.
Por eso Oseas dice, en el tiempo propicio, oportuno, establecido, yo derramaré la lluvia sobre la tierra. Daniel provocó ese tiempo. Otro ejemplo, Jacob. Jacob se va de su casa sin nada. Tiene que huir de su hermano y se lleva un poco de aceite. Y ustedes conocen la historia, la mayoría. Pero tiene que huir, no tiene nada y tiene un poco de aceite y él tiene un sueño. Y en el sueño ve los cielos abiertos y él ve una escalera que comunica el cielo con la tierra. Y escucha a Dios diciéndole que de él levantaría una descendencia, serían benditas en él las familias de la tierra. Y Jacob se despierta de su sueño y toma el aceite y hace un voto. Y dice el texto ahí en Génesis, dice literalmente, e hizo voto Jacob diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y dice, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Hizo un voto. Jacob fue a la casa de su tío Labán. Su tío lo estafó o lo quiso estafar. Se puso a trabajar para su tío y le cambió el salario 10 veces. Pero cuando le cambiaba el salario, Dios lo prosperaba de otra manera. Y cuando le hacía una treta, Dios lo prosperaba de otra. Y hasta otra cosa, y Dios lo prosperaba de otra. Hasta que todos se dan cuenta que Dios está con él, que la bendición de Dios está con él. ¿Sabe qué le hacía, por ejemplo, el tío? Le decía, mira, las ovejas que salgan pintadas de 2 colores serán tuyas. Ese será tu salario. Entonces le daba a cuidar manadas de ovejas que eran de un solo color. Entonces, ¿qué hacía? Dios le dijo, poné una ramita delante de ellas y cuando las ovejas parían de 2 colores. Entonces le dice, vamos a cambiar ahora. Las que sean de 2 colores van a ser las mías y las que son lisas van a ser tuyas. Volví a poner la ramita porque Dios le había dicho y salían todas lisas. Y Dios lo prosperaba hasta que se dan cuenta que Dios está con él. ¿Por qué Dios lo prosperaba a Jacob? Génesis 31:13 dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Jacob hizo un voto y el cielo vino sobre la tierra. No sé si me está siguiendo. No era casualidad su prosperidad. Él la había provocado. El cielo estaba respondiendo a la tierra. ¿Quiere algo más directo todavía? Mateo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Quiénes son los que reciben? ¿Quiénes son los que reciben? Los que piden. ¿A quiénes se le abre? A los que llaman. ¿Quiénes son los que reciben, los que alcanzan? Son los que buscan, los que encuentran. El cielo responde a la tierra. ¿Me está siguiendo? La tierra pide, el cielo responde. Elías, dice la Biblia, escúcheme bien usted, porque Dios me habló a mí y ahora le habla a usted. La Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Decirle que está a tu lado, Elías era como nosotros. ¿Conoce a alguien? Yo no sé, a mí la pastora me conoce, yo lo conozco a ella de tantos años. Quizás usted tenga su media naranja ahí al lado que lo conoce de años. ¿Le ha pasado que a veces la media naranja tiene bajones? Nadie tuvo bajones nunca. ¿Sí? Porque a veces, viste, parece que, no sé, yo digo, yo solo sería así. Elías era como nosotros. A Elías le agarró un bajón un día y se metió entre una cueva y dijo, me quiero morir. Nosotros a lo mejor no nos metemos entre una cueva, pero nos cerramos en una pieza y me quiero morir. O no quiero ver a nadie. Sujeto a pasiones como las nuestras. Pero dice la Biblia que él oró fervientemente y los cielos se cerraron. Y volvió a orar fervientemente.
y los cielos volvieron a enviar su lluvia 3 años y medio después. No en una semana, 3 años y medio. Él oró y los cielos se cerraron. Y cuando Dios le dijo a Elías, yo voy a hacer llover sobre la tierra, Elías se fue a la punta del monte a orar y allí oraba hasta que él vio la nube. ¿Qué sucedió? Lo que sucedió es que los cielos estaban respondiendo a la tierra. Lo que Elías estaba haciendo estaba afectando o estaba moviendo las esferas espirituales. El cielo responde a la tierra. ¿Me está siguiendo? La inversa, Israel. Dios le dice a Israel, yo te he entregado, le dice a Josué, todo lugar que pisare la planta de tu pie. Y Josué marchaba sobre el territorio de Israel y enfrentaba ciudades amuralladas como Jericó, una muralla de 6 metros de alto, 10 metros de ancho, tan grande que casas había encima de la muralla. Y va contra esa ciudad y Dios se la entrega. Y le salen reyes a pelear y Dios se los entrega. Y se unen ejércitos para pelear contra él y Dios le da la victoria. Y donde Israel marchaba, Dios le daba la victoria. Pero llega un momento que Israel se sintió cómodo con su conquista. Dijo, hemos conquistado un montón. Pero Dios tiene que hablar por boca de Josué y decirle a Israel, Israel estaba cómodo, había dejado de marchar, y Dios le tiene que decir, ¿hasta cuándo serás negligente en poseer la tierra que Dios te dio? ¿Sabe qué le estaba diciendo? Dejaste de marchar y dejaste de conquistar. ¿Por qué no vinieron las conquistas? Porque ellos dejaron de avanzar, porque ellos dejaron de marchar sobre el territorio enemigo. Y el cielo responde a la tierra. Dejó de avanzar, dejó de marchar, la conquista se detuvo. Iglesia, el cielo responde a la tierra. Pastor, ¿por qué usted me está hablando de esto? Porque mi pregunta es, yo me la hago, ¿qué estamos provocando nosotros? Porque yo quiero que Dios haga cosas en mi vida, ¿sí o no? Yo las quiero en mi vida. Y yo tengo conquistas puestas en mi lista de oración también. Y yo quiero alcanzar cosas, y yo quiero que Dios cambie realidades, y yo quiero que Dios me bendiga y me dé conquistas. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos provocando? Ayúdame, por favor, decirle al que está a tu lado, ¿qué estás provocando? ¿Estás siendo parte de la bendición o estás siendo parte del problema? Porque a veces nosotros queremos que Dios cambie nuestras realidades, pero la realidad es que somos parte del problema y no de la bendición. Queremos que Dios traiga paz al hogar, pero somos los que generamos conflicto en el hogar. Queremos que Dios cambie nuestra economía, pero somos los que no damos pasos de fe o pasos de obediencia en la economía. Queremos que Dios cambie la familia, pero somos nosotros. Queremos que Dios llene nuestra vida espiritual, pero somos nosotros los que no oramos. Queremos que Él nos dé, pero no le pedimos. Entonces no nos damos cuenta que no estamos provocando. No nos damos cuenta que lo que estamos provocando es nada, o simplemente estamos sin darnos cuenta dejando que la cosa se vuelva al revés. Y yo, iglesia, entiendo algo con todo mi corazón, que es tiempo de actuar. ¿Qué es lo que dice este salmo? Señor, es tiempo de actuar. Señor, es tiempo de que actúes. Quizás algunos de nosotros están diciendo, Dios mío, es tiempo de que actúes. Mira cómo está mi familia, mira cómo está mi casa, mira cómo está mi barrio, mira cómo está mi vida. Dios, necesito que actúes. Y lo que Dios está diciendo es tiempo de actuar. Porque cuando Dios quiere hacer algo en la tierra, lo hace a través de hombres y mujeres. Dios no lo hace de otra manera. Dios dice, busqué a alguien que hiciese vallado a favor de la tierra y no lo hallé. Iglesia, lo que Dios está buscando es alguien que se ponga en la brecha y que diga, yo voy a provocar al cielo para que el cielo responda a la tierra. Tiene que haber una respuesta del cielo, pero tiene que haber
algo que surja desde la tierra. Usted me está siguiendo. La clave está en nosotros. La clave está en tu vida. Y tú me dirás, pero ¿qué puedo hacer yo delante de una situación que para mí es imposible? Orar. Era imposible que los muros de Jericó cayeran, pero oraron. Era imposible que el cielo enviara la lluvia, pero Elías oró y la lluvia vino. Orar, marchar sobre las cosas que Dios te quiere dar. Marchar sobre esas cosas, ir por ellas, golpear, insistir, clamar, ser parte, obedecer, poner en práctica los principios de Dios, los mandamientos que Dios te da. Empezar a obedecerlo a Él. Eso hace que el cielo responda a la tierra. Dios no bendice nuestras vidas porque estemos necesitados. Porque si no, los lugares más necesitados del mundo serían los más bendecidos. Dios, por misericordia, nos bendice en nuestra necesidad. Pero si queremos cambios, tenemos que empezar a provocar el cielo. Tenemos que empezar a hacer que el cielo responda a la tierra. Iglesia, ¿cómo vamos a recibir si no pedimos? ¿Cómo se te van a abrir las puertas que no golpeas? ¿Cómo vas a encontrar lo que no estás buscando? Me están siguiendo. Y yo te estoy hablando esto porque para tu vida este es tiempo de conquista. Para tu vida este es tiempo de nuevas realidades. Para tu vida este es tiempo de sueños cumplidos. Para tu vida este es tiempo de promesas realizadas. Este es el tiempo del favor de Dios. No me importa lo que pase afuera. Mira lo que Dios está haciendo aquí dentro. Mira lo que Dios está haciendo en tu vida. Dios te quiere dar. Dios quiere cambiar. Pero es tiempo, iglesia, de pedir. Es tiempo, iglesia, de golpear. Es tiempo, iglesia, de buscar. ¿Por qué? Porque, cuando pedimos, cuando buscamos, cuando golpeamos, Dios contesta. Y Dios abre. Y Dios bendice. Ahora, ¿cuál es el tema? A mí me impactó un versículo en estos días, que sé de las diferentes interpretaciones, pero yo me quiero quedar con una de ellas hoy. Que la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué espera la creación? Que los hijos se manifiesten. Que nos manifestemos, que nos empecemos a dar a conocer. Quizás no te conozcan en tu barrio o en tu casa, pero que te conozca el cielo. La manifestación, el empezar a obrar, está esperando. Rosario está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Tu casa está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Tu familia está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y quieres algo mejor todavía? Dios está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Pastor, ¿cómo sabe eso usted? Porque un día Dios dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y se levantó un hombre, Isaías. Él dijo: yo soy de labios inmundos, yo vivo en medio de un pueblo de labios inmundos, pero Señor, si no hay nadie, heme aquí, yo iré. Y Dios levantó el profeta más grande de todo el Antiguo Testamento. Iglesia, Dios está diciendo hoy: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién peleará por la familia? ¿Quién peleará por Rosario? ¿Quién peleará por su casa? Si hay gente que dice: yo, envíame a mí, ven a exaltar ahora.